Quiero comentarles que el pastor hoy no está acá, no va a estar en ninguno de los dos cultos porque está predicando en la iglesia del pastor Pedro Ibarra, en Quilmes, en la iglesia del Puente. Pero está el Señor, que es lo más importante. Menos mal que está el Señor, si no yo no estaría acá. Yo le dije, Señor, si vos no estás en esta reunión, si no me ungís para predicar, yo no voy al púlpito. Así que creo que el Señor lo va a hacer en esta mañana. Encontró Romanos 12:2. Hoy es un día especial. Me dijo el pastor Maxi que ya han orado por nuestro país, por la ciudad de Buenos Aires. Hay elecciones en 3 lugares hoy en Argentina. Así que, ¿cuántos todavía no han ido a votar? ¿Van a ir después del culto? A ver. Bueno, unos cuantos. Yo también tengo que ir después. Hoy es todo un desafío, Siempre que hay una maquinita delante es un desafío. Pero el mayor desafío es elegir bien, pero nos hemos puesto en las manos de Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Esta prédica se llama Buenos, Agradables y Perfectos. ¿Cuántos quieren ser así? Amén. Bueno, algunos parece que no, que ya son buenos, agradables y perfectos en este momento. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo leemos otra vez en voz alta? No os conforméis a este agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida y para la suya también. Y si la Biblia lo enseña así, nosotros tenemos que creer que es así. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, es un tema que parece que necesita un manual aparte. Porque muchos dicen, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Pongo señales? Algo que tenemos que saber es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo tengo que creer, porque a veces la voluntad de Dios no es lo que más me gusta a mí, lo que yo hubiera elegido, pero sí la palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Diga en esta mañana, yo lo recibo así. Y lo creo así, que es lo mejor para mí. Pero dice este versículo que tenemos que transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Y esta palabra transformación no es una palabra que está suelta allí, no dice simplemente transformaos, sino que nos da la clave para ser transformados, para transformarnos. Y esa clave está ligada a la palabra entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento es parte de lo cognitivo, de lo que la gente puede conocer, puede aprender, puede interpretar, se le puede enseñar. Y cuando nosotros comenzamos a entender la vida, a adaptarnos a la palabra de Dios y sobre todo a entender lo que Dios quiere para nosotros, es cuando realmente nuestra vida es transformada. Vieron que hay personas que uno dice que son como testarudos, uno dice, porque son cabeza dura, que uno les habla y no hay forma de que cambien. ¿Conoce alguna persona así? Hay muchos que a veces uno les da un consejo y no, permanecen pensando de la misma manera, ¿no? Y la Biblia nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento para poder conocer la voluntad de Dios. Quiere decir que nuestro cerebro, nuestra mente, es algo que lo podemos ir trabajando. ¿Vieron esos muñequitos de plastilina que se venden en la calle, que uno le da la forma que quiere? ¿Saben cuáles digo? Uno lo hace ancho, alto, de todas maneras. Nuestra mente es así. Nosotros podemos educarla y aún reeducarla y aún
desaprender lo aprendido si nos damos cuenta que eso estaba mal. Y aún aceptar un conocimiento nuevo que puede modificar algo anterior. Antiguamente se creía que la tierra era plana, hasta que se dieron cuenta de que no era plana, no era cuadrada, sino que era redonda. Y ahí se modificó el conocimiento por medio del entendimiento. Hoy nadie dice que la tierra es cuadrada, ¿sí? Entonces, el poder entender de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña es lo que produce en cada uno de nosotros esa transformación. Hay personas que racionalizan mucho las cosas, se toman mucho tiempo para pensarlas, analizarlas, y no está mal. El tema es cuando uno solo se queda en pensar, 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 pensar y no hacer. Hay otras personas que son todo lo contrario. En vez de pensar, 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 hacen sin pensar, impulsivamente. ¿Conoce a alguien así que se tira de cabeza a una pileta vacía? Porque no piensa, no ve, no evalúa la situación. Pero también están aquellas personas que son equilibradas, que piensan, pero luego entienden y luego actúan de acuerdo a ese nuevo entendimiento que viene por medio de la luz de la palabra del Señor. Entonces, algo que hoy debemos saber es, cualquiera sea nuestro caso en el cual nos hayamos identificado, seamos impulsivos, seamos demasiado racionales o seamos los equilibrados, que hoy debemos entender lo que nos dice la palabra de Dios, porque eso es lo que va a producir la mayor transformación en nuestra vida. ¿Amén? La mayor transformación la produce la palabra de Dios, porque tenemos que saber que detrás de todo en este mundo, todo aquello parámetros que pueda haber, maneras de analizar las cosas que nosotros tengamos, hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios para nuestra vida. Es decir, podemos pensar una determinada situación y darle vuelta y hacer las conclusiones que se nos antojen sobre esa situación que estamos viviendo. Pero detrás de cada situación, lo que hoy yo quiero que a ustedes les quede claro, que hay un propósito de Dios. Hay un plan de Dios para su vida. Hay un porqué, hay un para qué, hay algo. Algo que es superior a lo que usted puede ver con sus propios ojos. Solemos movernos, hablar y pensar solamente por lo que vemos, en un nivel humano, pero hoy quiero que entendamos y no lo olvidemos, que detrás de todo lo que vemos hay algo mayor, que es la palabra de Dios, y es el reino de Dios. Hay un reino que es espiritual, que no es visible, ¿no? A los ojos no los podemos tocar, pero que existe, y es más real que cualquier otra cosa que nosotros podamos ver o tocar. El reino de Dios está entre nosotros y Dios gobierna nuestras vidas de acuerdo a esos parámetros que Él tiene para nosotros y no los que tenemos nosotros para nosotros mismos. Amén. Así que si usted está atravesando una situación difícil y no entiende el por qué, sepa hoy, entienda que hay una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Y tal vez esa es la causa por la cual usted está atravesando esa situación. Porque Dios tiene un trato espiritual y especial para cada uno de nosotros. Amén. Pero algo que dice la Biblia también en este versículo que hemos leído, que la voluntad de Dios no solamente es buena, agradable y perfecta, sino que es comprobable. Dice, ¿para qué comprobéis? ¿A cuántos les gusta comprobar las cosas? ¿Sí? Si ven una torta rica, así a la vista, y dicen, ay, yo quiero comprobar, a ver si lo que ven mis ojos lo dice mi lengua y mi paladar también, Si usted es una persona que le dice, yo mido 1,65 m, usted lo va a querer comprobar, va a ir a buscar 1 metro, a ver, vení que te mido, a ver si le dice la verdad o no. Tenemos esa tendencia a querer comprobar antes de
decir o afirmar algo, ¿no es cierto? Yo busqué la definición de comprobar y puse aquí algunas y dice así: comprobar, constatar la veracidad de algo, es decir, la verdad de algo, verificar, confirmar una cosa, pasar a tener la certeza de que algo es como tiene que ser mediante demostración o pruebas. La buena voluntad de Dios es comprobable. Usted me dirá, ¿dónde está el aparato para medir la buena voluntad de Dios? Quiero decirle que no existe ningún aparato, sino sería muy fácil. Esto es por fe que usted lo tiene que creer. Dios no nos dejó una balanza, un termómetro o nada que termine en metro, generalmente no, para poder medir la voluntad. Simplemente Dios quiere que hoy puedas decir: la buena voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta para mí y la voy a comprobar. La voy a comprobar. ¿Cuántos creen que van a comprobar esa voluntad de Dios? Amén. Gloria a Dios que se levantaron muchas manos, porque a veces nos tocan vivir situaciones muy complejas, muy difíciles y nos ponemos mal, nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con Dios. Yo recién le pregunté a una hermana, ¿qué te pasó? Y me dijo, ¿qué no me pasó? Digo, bueno, después me contás, ¿no? Yo entiendo por ese ¿qué no me pasó? Que no eran todas cosas buenas, sino al contrario. Pero la realidad es que cuando nos suceden cosas que no nos gustan, situaciones que tenemos que atravesar, un hijo enfermo, un hijo rebelde que se ha apartado del Señor, se cierran puertas de trabajo o distintas circunstancias, ¿no? Una injusticia, alguien que te difamó, que está mintiendo sobre tu vida, alguien que dice mentiras. La realidad es que todo esto sucede y nos pasa a todos. Decile al de al lado, nos pasa a todos. No porque somos cristianos no nos va a pasar. ¿Y acaso será que Dios quiere que exista la injusticia? ¿Será que Dios quiere que exista la enfermedad? ¿Será que Dios quiere que exista la hipocresía? No, pero existen. ¿O no? ¿Vieron? Por más que Dios no quiere, existe porque estamos en un mundo de pecado y el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces todas esas cosas son las que hace el diablo y que muchas veces utiliza para atacarnos, para hacernos pasar un mal momento. Y bueno, todo eso no nos manda el Señor, pero si estamos atravesando algo así, sí Dios puede utilizar ese momento que estamos atravesando para enseñarnos algo. Amén. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y dónde estamos? No somos del mundo, pero estamos en él. Por eso es que hoy tenemos que ir a votar. ¿Cuántos tienen ganas de ir a votar? No levanten las manos. Y dicen que este año, no sé, creo que hasta 13 veces, 16 veces se puede ir a votar, no sé, si llega a haber balotaje y etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto es porque estamos en el mundo. Bueno, en el mundo tendremos aflicción, pero también el Señor está con nosotros. Y Él dijo, confiad, Y aunque estemos atravesando una situación difícil, fea, que no nos guste, confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor y en su voluntad. Amén. Porque vamos a comprobar su buena, agradable y perfecta voluntad. Y lo tercero que quiero decirles de la voluntad de Dios es que debemos creer en esa voluntad. Porque si el Señor dice que es así, es así. ¿O acaso Dios miente? Si Él lo dice, vamos a creer en que es así. Amén. Todo lo que el Señor dijo es sí y amén. Es verdadero. Jesús dijo que no hay ni uno solo bueno, sino Dios. ¿Acaso Dios te va a dar algo que te pueda hacer mal, que te pueda dañar, que te pueda perjudicar?
que pueda dejarte tirado por el piso? ¿Eso será lo que quiere Dios para tu vida? Muchas personas dicen, sí, yo estoy así porque la culpa es de Dios, Dios me mandó esto, yo tengo que ser pobre y dar lástima para ser un verdadero hijo de Dios. ¿Será que Dios quiere eso? No. Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor. Y a lo mejor te cuesta entender esto porque tal vez tu papá, que es la imagen que tuviste en tu infancia, o tu mamá, o la autoridad que haya estado cerca tuyo criándote, no te dio la mejor imagen, el mejor ejemplo. Pero el Señor no tiene nada que ver con nuestros padres, ¿eh? Dios no es como han sido nuestros padres. Dios es perfecto y es bueno. Hay uno solo bueno y es Dios. Amén. La Biblia nos dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios no quiere darte el peor auto, el más destartalado, el que está todo oxidado, le falta la pintura, tiene la goma pinchada. No quiere darte el peor trabajo, donde estés en negro, te traten como un esclavo, que trabajes 12 horas y te paguen 2 centavos. No. Dios no quiere eso, no está de acuerdo con eso. Eso es una injusticia. Dios quiere lo mejor. Y si nosotros, siendo malos, diga siendo malos, es muy fuerte, pero digámoslo, siendo malos, somos malos, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Porque yo creo que usted no le va a poner hoy al mediodía en el plato de la mesa una piedra a su hijo para que coma, o un hueso solamente, ¿no? O una serpiente o un escorpión. No le va a poner eso. Aún usted se quedaría sin comer para darle lo mejor a su hijo o a su hija, ¿o no? Amén. El otro día mostraban una familia tan pobre que, bueno, lo comentamos, Mario lo comentó el viernes aquí y lo volvimos a ver después en casa. Una familia del impenetrable en Chaco, tan pobres, que un huevo duro lo compartieron todos los hermanitos. La nena que llegó primero se llevó la mejor parte, la mitad de un huevo. Y el resto de los hermanitos se dividió en 6 partes. Imagínense lo que comió cada chico, nada. Después había una olla pequeña con, no sé, algo de carne o pollo, no sé lo que sería pollo. Y bueno, lo pusieron en la mesa y comieron todos los niños primeros y los grandes se sentaron a un costado y miraban para otro lado como si no existiera el momento de la comida. Y uno veía a los abuelos, a los padres de esos chiquitos y eran así, flaquitos como un espárrago, ¿no? Realmente muy triste, muy triste. A mí me partió el corazón ver eso y Dios no quiere eso, Dios no quiere eso. Lo que pasa que, bueno, esas cosas son muchas veces consecuencia de malos gobiernos, malas decisiones, no hay equidad, no se reparte de una manera correcta, ¿no? El patrimonio que puede tener una nación. Es decir, bueno, si entramos en el tema político podríamos hacer una prédica más. Yo creo que todos sabemos cuáles son las situaciones, ¿no? El otro día estaba mirando en el diario que una diputada utilizaba el presupuesto que tenía desde, no sé, cotillón que compraba hasta cenas elegantes, de gala, y qué sé yo qué. Bueno, o sea, desde lo más tonto hasta lo más lujoso, y esos chicos esperando que alguien se acuerde de ellos, ¿no? Pero nosotros como iglesia sí les puedo decir que a corto o mediano plazo vamos a estar haciendo algo en este tema, que el Señor nos está guiando.
Así que bueno, la realidad es que nosotros, y siendo malos, podemos darle lo mejor a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Algún día vamos a comprobar esa buena voluntad de Dios, ya sea en esta tierra, después de haber atravesado esa situación difícil, o alguna vez cuando ya estemos en el cielo, en el futuro, tal vez lo comprobemos, porque no todas las cosas las vamos a tener reveladas aquí en la tierra, pero cuando estemos con el Señor vamos a entender por qué Dios permitió o usó determinada situación para nuestra vida y vamos a decir, gracias Señor, se lo vamos a agradecer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra en Jeremías 18, versos 2 al 6. Yo ni miré, cómo va esto. Ustedes saben que, perdón si en algo no respeté ahí el PowerPoint, pero saben que yo no soy mucho del PowerPoint. Existe, está, pero bueno, el PowerPoint me sigue a mí, no yo al PowerPoint. Ese es el tema. Jeremías 18, no como mi marido, que en los 2 cultos puede predicar exactamente con las mismas palabras, los mismos ejemplos. Yo lo más probable es que predico lo mismo, pero no va a ser igual en el segundo culto. Si alguien se queda, se los aviso. Jeremías 18, del 2 al 6, dice así: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y este pasaje todos lo conocemos. Yo hace un par de años estuve haciendo algo de cerámica, porque me gusta todo lo que es manual, y con Valentina tomamos unas clases de cerámica, así que hoy que puedo leer este pasaje tal vez entiendo un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr el alfarero? Valen hizo una taza hermosa que yo la tengo en casa, toda pintada con esos bigotitos que se usaban hace un par de años, en el torno. Y yo hice un mate, porque yo tengo una colección de mates en casa, y me hice un mate de color naranja, así bien fuerte. Y saben que trabajar el barro, la arcilla, que luego se convierte en esa vasija, no es una cosa que uno la hace así nomás. Se puede hacer en el torno o se puede hacer a mano. Y hay que hacer como pequeñas tiritas, ir superponiéndolas, cosiéndolas, no con hilo y aguja, ¿no? Sino que es una técnica que se cose con todos los instrumentos que tiene para hacer eso. Y algo que nos decía la profesora, que no tenían que quedar burbujitas de aire en el amasado, porque si quedaban burbujas de aire, cuando la pieza va al horno, explota, se rompe, y todo el trabajo que uno hizo quedó en nada. Gracias a Dios lo que yo hice no explotó en el horno. Me salió mejor eso que los bizcochuelos que pongo en el horno de mi casa, pero bueno, es la verdad. Así que pude lograr hacer un mate hermoso. Lo iba a traer hoy acá, pero después digo, no, tengo que andar con el mate, no, se los cuento a los hermanos. Y algo que quiere lograr el que trabaja para hacer una vasija o algo hermoso es que ese trabajo sea sin defectos, salga precioso, salga resistente y salga reluciente. Y sobre todo que soporte la prueba del horno, para que el resultado sea hermoso y el que tiene que ser. Así que Dios está trabajando en cada uno de nosotros y Él está haciendo esta obra maravillosa para que se cumpla en cada uno de nosotros su buena, agradable y perfecta voluntad. De si Dios está trabajando en mí, para que se cumpla su buena, perfecta y agradable voluntad.
Y saben que cuando yo estaba preparando esto, en este momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, esas son las 3 cualidades que tiene que tener una vasija. Y si lo pensamos, la vasija tiene que ser buena. Como yo les decía recién, no puede tener burbujas, tiene que ser buena, porque si no, no llegaría a ser vasija. Tiene que ser agradable. Cuando usted va a comprar una pieza de cerámica, una taza, un vaso, lo que sea, usted busca lo más lindo, que esté decorada, que tenga buen color. Y también tiene que ser perfecta. No puede tener pedacitos de nada que sobresalga, porque si no ya no tendría la belleza que tienen esas piezas trabajadas. Entonces, la vasija tiene que ser buena, de buena calidad, ¿sí? Mire, el otro día pusimos una taza en el microondas de casa. Le puse agua para hacer un té. Hay muchas tazas en mi casa, porque los chicos cuando eran chiquitos tenían con el dibujito de qué sé yo, de Barbie, de esto, de lo otro, qué sé yo, ya ni me acuerdo todos los personajes que hay, ¿no? Ahora voy a dejar algunos para Gaspar y las otras tazas van a volar. La realidad es que agarré una taza así al azar, puse el agua, la pongo a calentar para hacer un té y cuando saco la taza del microondas me quemé, agarré el asa y el asa quemaba, no les digo cómo. Quiere decir que no era una buena taza, no era una buena pieza, porque si no eso no hubiera pasado nunca. Así que la vasija tiene que ser buena, tiene que ser agradable a la vista y no tiene que tener imperfecciones. Y por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en nosotros, para que lleguemos a ser como esa vasija, buena, agradable y perfecta. Dios está trabajando para que vos tengas un mejor carácter. A lo mejor te puso una persona para que te lime. Vos decís, gracias Señor por esta persona, ya no la soporto más, pero gracias Señor, ¿no? Y Dios está trabajando en tu carácter. Tal vez está esperando que la perdones o que le pidas perdón a ella. Dios está trabajando para que te consagres más. Dios está trabajando para que dependas más de Él. Dios está trabajando para que seas una persona agradecida. Dios está trabajando para que seas el mejor adorador. Dios está trabajando para que seas más paciente. Dios está trabajando para que puedas perdonar a aquella persona que te hirió. Dios está trabajando para que seas una persona compasiva. A lo mejor estás atravesando una situación y el día de mañana, cuando ya saliste de esa situación, vas a ver a alguien que está atravesando lo mismo que vos y vas a entender por qué lo atravesaste. Y vas a poder consolar a esa persona, tener compasión. Por eso Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero y Él tiene una voluntad, su voluntad perfecta, buena y agradable para que seamos las mejores vasijas, buenas, perfectas y agradables. Amén. Ponete de pie allí en tu lugar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Señor, muchas veces somos tratados en este proceso y nos duele, no nos gusta, Señor, nos pone de mal humor, nos ponemos enojados, Señor, pero hoy dejamos el enojo, dejamos la bronca, la ira, el enojo con vos aún. El Espíritu Santo me muestra que hay personas que están enojadas con Dios en estos días porque no entienden lo que están viviendo, pero el Señor dice que está trabajando con vos. Vos sos el barro, Él es el alfarero. Él va a hacer de vos y de mí la mejor vasija para que cuando nos vean sepan que Él habita en nuestro corazón. En estos días leí una frase que me tocó tremendamente, me impactó y dice que tal vez muchas personas, el único evangelio que puedan leer es tu propia vida. Tal vez nunca les llegue una Biblia, nunca les llegue un folleto,
Tal vez nunca tengan un libro cristiano que habla del amor de Dios, pero tal vez te conozcan a ti. ¿Cómo será la imagen que vos das del Cristo que vive en tu corazón? Por eso el Señor trabaja en cada uno de nosotros, para que seamos buenos, agradables y perfectos. Y cuando seamos así, la gente va a querer estar alrededor nuestro. La gente se te va a pegar, la gente va a saber, a sentir que vos tenés ese amor de Dios, esa presencia de Dios. Porque lo que sale de esa vasija va a ser tremendo, va a ser la misma presencia del Señor, la misma hechura de Dios. Deja que Él trabaje en tu vida, deja que Él trabaje, no nos pongamos impacientes, dejemos que Él trabaje en este tiempo. Vamos a decírselo al Señor. Señor, gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Señor, sé que tú eres nuestro Dios, te hemos recibido en nuestro corazón. Te hemos dicho que tú serías el Señor de nuestra vida para siempre. Y que seas el Señor significa que sos el dueño, que sabés lo que haces, que tenés todos los derechos, Señor, reservados sobre nosotros. Pero también eres un Dios de amor, un Dios que trabaja para que seamos buenos, agradables y perfectos. Hoy nos entregamos a ti, Señor, humildemente, de corazón, Señor, y te decimos, perdónanos, Padre, si no hemos entendido tu propósito, tu trato, Señor, con nosotros, y no hemos actuado, Señor, de una manera como tú esperabas. Pero hoy, a través de tu palabra, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos decirte sinceramente en esta mañana, Señor, trabaja en mí. Decirle, trabaja en mí, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Aunque tal vez no me gusta, aunque tal vez me duela, aunque tal vez no lo entiendo este proceso. Señor, gracias te doy, porque un día voy a comprobar que es lo mejor que podías hacer en mí, Señor. Y te voy a dar gracias con mis manos en alto, con manos santas, con manos de adoración y de alabanza, para decirte gracias, gracias por lo que estás haciendo en mí, gracias porque el resultado será maravilloso, gracias porque el resultado será excelente, gracias porque el resultado hará que otros te conozcan a ti, Señor. Te bendigo y te adoro, Señor, y entrego mi vida una vez más, Señor, en esta mañana. En esta mañana te doy todo a ti, Señor. Hazlo como tú quieres. Hazlo como tú quieres. Mi vida es tuya, Señor. Aleluya. Aleluya. Tené tus manos en alto. Adora al Señor un momento más. Deja que Él siga tratando con tu vida. Jesús, aleluya. Quiero más de ti y habitar en tu presencia.